Buenos días. El día de hoy vamos a tener una capacitación para hablar sobre la toxicidad de metales. Para ello tendremos el acompañamiento de Luis Molina, Valentina Romero, Jessica Vanegas y yo, Sandra Bernal. El objetivo de esta capacitación es comprender cómo los metales pesados y disolventes orgánicos empleados y producidos a nivel industrial tienen un importante impacto en la población expuesta, los cuales repercuten negativamente por su acumulación en los procesos normales del organismo. Para ello vamos a responder una serie de preguntas. La primera, ¿cómo se distribuye de manera natural en el ambiente los metales y disolventes orgánicos? Para esto tenemos que tener en cuenta que el uso que los seres humanos hacen de los metales influye en su transporte a través del aire, el agua, el suelo y los alimentos, lo cual altera la evolución y la forma bioquímica de los elementos. Es decir, los metales se distribuyen de manera natural en el ambiente mediante los ciclos geológicos y biológicos. El agua de lluvia disuelve las rocas y los minerales y transporta físicamente el material hasta los arroyos y los ríos, depositando y sustrayendo constituyentes del terreno adyacente y finalmente transportando esas sustancias hasta el océano, donde participan en forma de sedimento o ascienden hacia el agua de lluvia para ser tratadas hacia otros lugares de la tierra, abarcando la bioconcentración por parte de las plantas y de los animales, así como la incorporación a las cadenas alimenticias. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. Gracias. Acumulación y la eliminación, además de las vías de entrada. Entre estos metales, los cuales nos podemos exponer, encontramos la acetona, el benceno, el buteno, el metano, el etano, el tolueno, el sileno, entre otros. Estos al ingresar al organismo pueden causar daños irreversibles como alteraciones en los pulmones, riñones, hígados, corazón y además pueden producir cáncer, lesiones en la médula ósea, vómitos, dolor de cabeza y también leucemias. Ya en la vía de entrada encontramos que puede ser a través de la vía pulmonar o la vía respiratoria, que son llamadas las vías aéreas. Ya en la vía percutánea o la vía dérmica a través de la piel, vía digestiva, que es a través de los alimentos que podemos consumir. Esto puede darse de acuerdo a la facilidad de la absorción que se tiene en la piel, y allí también se puede desprender de las propiedades químicas, ya sea que se encuentre disuelto este metal en agua o en grasa, y del estado en que se encuentre la piel en su momento. Ya en la distribución y acumulación encontramos que se distribuye por los tejidos ricos en grasas, como los tejidos adiposos, el sistema nervioso, el hígado, y debido a la distribución que tiene la sangre en nuestro cuerpo. O sea que por medio de la sangre podemos también adquirir una de estas sustancias. Ya para su eliminación encontramos la orina, el hígado, pulmones, donde decimos que los riñones eliminan la mayor cantidad de toxinas que cualquier otro tejido u órgano de nuestro cuerpo. El hígado elimina sustancias en las cuales se excreta la bilis y viaja por el intestino delgado, y desde allí la sustancia puede ser absorbida en las heces y luego eliminada por la excreción. Pulmones. Los pulmones eliminan las sustancias que se encuentran en la fase gaseosa. Entonces, de esta manera se presenta la toxicodinámica por la exposición a metales pesados. Muchísimas gracias. Bueno, dando continuidad a la capacitación, tenemos la siguiente pregunta que dice: ¿qué factores del huésped influyen en la toxicidad de los metales y solventes orgánicos? Bueno, hay varios factores, entre ellos está la interacción con los metales esenciales, es decir, se produce cuando el metabolismo de un metal tóxico es semejante al del elemento esencial.
También tenemos la formación de complejos entre metales y proteínas. También se encuentra la edad y etapa de desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que se encuentran en las edades extremas de la vida, tanto los niños como los ancianos, son más vulnerables a la exposición a una determinada concentración de un metal que la mayoría de los adultos. También tenemos otro factor que es el estilo de vida. En esta parte abarca todo lo que tiene que ver con los hábitos como el tabaquismo o el consumo de bebidas alcohólicas, lo cual influye de manera directa en la toxicidad. También está la forma o especie química. Para esta parte, el humo de los cigarrillos tiene que ver mucho, ya que contiene algunos metales tóxicos. El consumo de alcohol afecta indirectamente la toxicidad porque altera la dieta y disminuye el aporte de minerales esenciales. Y también tenemos otro factor que es el estado inmunitario del huésped, es decir, que en el caso de los metales que provocan reacciones de hipersensibilidad, el estado inmunitario de las personas se convierte en una variable toxicológica añadida. Buenos días, muchas gracias compañera Sandra por la información tan importante que nos acaba de dar. Seguimos con la pregunta: ¿cómo se unen los metales y solventes orgánicos a las proteínas de transporte sanguíneo y cómo funciona? Para ello vamos a dar a conocer primero qué son los metales, que son sustancias tóxicas que en el momento de utilizarlos traen una consecuencia negativa a la salud de las personas, y los cuales pues son ocasionados por al menos dos vías, que son transporte, medio ambiente en el aire, agua, polvo y comida, y la segunda vía por alterar la forma bioquímica de los elementos. Tengamos en cuenta que estos metales pueden ser como el plomo o el arsénico. ¿Qué son los disolventes orgánicos? Que son sustancias que a temperatura ambiente se encuentran en estado líquido y pueden desprender vapores, por lo que la vía de intoxicación más frecuente es la inhalatoria, aunque también pues se puede producir por la vía digestiva y cutánea. Bueno, entonces daremos a conocer cómo es ese transporte. En los metales, el bando de la toxicidad puede ser una proteína, y dentro de ellos está demostrado que las enzimas son las más vulnerables. Otra posibilidad es que la proteína desempeñe una función protectora, disminuyendo la toxicidad de un metal. La unión específica de la proteína, tales como la albumina, cerca y la hemoglobina, es importante para el transporte de los metales en el torrente sanguíneo y para su distribución entre los electrolitos y el plasma. Asimismo, las proteínas que tienen una capacidad específica de fijación a los metales e intervienen en el transporte extracelular e intracelular de estos grupos. Los solventes lipófilos no se unen a las proteínas plasmáticas ni hemoglobina, sino que se reparten entre las regiones hidrófobas de las moléculas de los fosfolípidos, las lipoproteínas y el colesterol presentes en la sangre. Muchas gracias y seguimos con la siguiente pregunta. Ahora les vamos a hablar de los principales metales tóxicos, en los cuales encontramos el arsénico, que es utilizado para la elaboración de pesticidas en los productos agrícolas. Encontramos el cadmio, que es utilizado para la pigmentación de las pinturas y los plásticos. El plomo, que es utilizado en las baterías y en los proyectiles. El mercurio, que lo utilizamos para la elaboración de los termómetros y en algunos interruptores eléctricos. Tenemos el cobre, que lo utilizan para la elaboración de automóviles, aviones o computadores. Esto nos conlleva a asociar algunas enfermedades, las cuales encontramos la arritmia cardíaca, fallas renales, falla en el sistema nervioso y periférico, edemas pulmonares, cáncer de la piel, cáncer en los órganos internos. En unas ocasiones conllevan a la depresión. En estos también encontramos los principales solventes orgánicos. Uno de ellos es el tricloroetileno, que son asociados al cáncer del hígado y al cáncer del pulmón. Tenemos el tetacloroetileno, que es asociado al cáncer del riñón, y tenemos el cloruro de metileno, que presenta lesiones
en los renales y una exposición al riesgo del cáncer. Tenemos el cloroformo que afecta el sistema nervioso central. Esto nos conlleva a elaborar como unas prevenciones a la intoxicación. Una de ellas es evitar el contacto de estos elementos, o tóxicos si no contamos con una protección adecuada. También realizar como capacitaciones de prevención de las intoxicaciones y cómo actuar al respecto. Realizar los exámenes de ingreso, los periódicos y los egresos a las personas pues, que están involucradas con estas sustancias. Las capacitaciones al personal de cómo manejar estos tóxicos, y también podemos tener capacitaciones de reporte de situaciones cuando hay derrames de ellos.